En la tranquila ciudad de Waukesha, la casa Callahan permanecía en silencio en Cedar Lane, excepto por el constante goteo de sangre que se filtraba a través del techo del comedor y caía sobre la mesa de roble pulido donde, solo unas horas antes, una familia de 3 había compartido su última comida juntos. La familia Callahan parecía perfecta para todos en Waukesha. Su casa colonial de 2 pisos en Cedar Lane no era la más grande de la cuadra, pero los parterres cuidadosamente cuidados de Margot y la nueva capa de pintura verde salvia la hacían destacar entre las casas uniformes. Los domingos por la mañana, los vecinos saludaban mientras la familia caminaba hacia su auto, vestidos para la iglesia. Thaddeus con una camisa abotonada impecable, Margot con vestidos modestos de flores y Irene con ropa apropiada para su edad que, de alguna manera, la hacía parecer más joven que sus 17 años. Thaddeus se había forjado una reputación como el maestro de química más dedicado de Waukesha. Los estudiantes hablaban de su paciencia, de su disposición para quedarse después de clases con aquellos que tenían dificultades con las estructuras moleculares y las ecuaciones químicas. Los padres lo elogiaban en las reuniones de la PTA, a menudo señalando cómo había convertido a sus hijos reacios a la ciencia en aprendices entusiastas. La química no se trata solo de elementos, decía en la noche de regreso a clases, su voz cálida y envolvente. Se trata de transformación, de cómo las cosas cambian cuando se unen. Los colegas de Margot en enfermería en Waukesha Memorial respetaban su eficiencia serena en momentos de crisis. Los pacientes la recordaban por la forma en que les apretaba la mano antes de procedimientos difíciles, su voz suave pero segura, no está solo en esto. Pocos sabían que la misma mujer que reconfortaba a extraños en sus momentos más oscuros se estaba convirtiendo poco a poco en un fantasma en su propio hogar. Con su reciente ascenso a supervisora del turno nocturno creando una conveniente separación entre ella y su esposo cada vez más distante. Entre estos 2 pilares de la comunidad estaba Irene, una figura etérea con ojos que parecían absorberlo todo sin revelar nada. La mayoría de la gente en la ciudad conocía su historia de manera vaga, en la forma en que las pequeñas comunidades asimilan las historias personales, huérfana desde joven, pasando de un hogar de acogida a otro, hasta que los Callahan la adoptaron a los 8 años tras una colocación particularmente traumática. Lo que no sabían eran las noches en las que todavía despertaba gritando, o cómo mantenía una pequeña mochila con lo esencial escondida en su armario, un hábito adquirido de años de mudanzas nocturnas entre hogares. Ha florecido a pesar de su difícil comienzo, decía Thaddeus a sus colegas, con su mano descansando un segundo demasiado en el hombro de Irene. Estamos muy orgullosos de lo lejos que ha llegado. Irene sonreía en el momento justo, la hija agradecida perfecta, mientras Margot observaba como una sombra de algo innombrable pasaba entre ellos. Las primeras grietas en la fachada de la familia eran finas, fácilmente ignoradas, rápidamente encubiertas. Como la noche en que Margot llegó temprano a casa por un turno cancelado y encontró a Thaddeus y Irene en el sofá viendo una película. Nada inapropiado excepto por la forma en que se separaron de golpe al oír su llave en la cerradura. O los folletos universitarios que Thaddeus seguía dejando en el escritorio de Irene, todos dentro de un radio de 50 millas de Waukesha. Solo estoy siendo práctico, dijo cuando Margot cuestionó por qué había desalentado a Irene de postularse a la universidad de sus sueños al otro lado del país. Alguien tiene que velar por su futuro. Cuando el invierno se fundió en la primavera de 2014, la insatisfacción de la mediana edad de Thaddeus se endureció en algo más calcificado. 23 años en la misma escuela, enseñando el mismo programa a diferentes caras. La misma hipoteca, el mismo matrimonio, la misma rutina. Pensé que habría más que esto, le confesó a Irene una noche mientras Margot trabajaba otro turno nocturno. Pensé que para ahora habría dejado una huella más grande en el mundo. Irene escuchó con esa intensidad suya, los ojos muy abiertos y completamente enfocados en él. Has dejado una huella en mi mundo, dijo simplemente, y algo cambió en la expresión de Thaddeus, un hambre despertando. La conferencia de padres y maestros de primavera trajo elogios por la dedicación de Thaddeus. Tu esposo es extraordinario, le dijo la señora Abernathy a Margot en el pasillo de la escuela. Ha organizado un grupo especial de estudio avanzado para los estudiantes motivados. Se reúnen en tu casa, ¿verdad? Qué generoso de su parte. La sonrisa de Margot se congeló al darse cuenta de que era la primera vez que oía hablar de algún grupo de estudio en su hogar durante sus turnos en el hospital. Esa noche, Margot notó la nueva cerradura en la puerta del dormitorio de Irene. La privacidad es importante para una adolescente, explicó Thaddeus, sin mirarla a los ojos. Queremos que se sienta segura, dada su historia. La palabra
queremos, quedó suspendida entre ellos como una acusación, cuando había empezado su esposo a hablar por los dos sin consultarla. Mientras los cerezos florecían a lo largo de Cedar Lane, la maestra de arte de Ren detuvo a Margot en el supermercado. Me preocupan algunos temas en los trabajos recientes de Ren, dijo la señora Levinson con cautela. Hay imágenes recurrentes de jaulas, de ser observada. Cuando le pregunté al respecto, dijo que trataban sobre amor complicado. Margot le agradeció con una sonrisa tensa, sumando otra preocupación a la creciente colección que mantenía oculta bajo la calma profesional de su papel de enfermera. Para principios del verano, la distancia entre Margot y Thaddeus había pasado de emocional a física. Dormían dándose la espalda, en lados opuestos de la cama matrimonial. Sus conversaciones giraban en torno a horarios y cuentas. Mientras tanto, Ren y Thaddeus habían desarrollado su propio lenguaje de bromas internas y referencias compartidas que dejaban a Margot sintiéndose como una intrusa en su propia mesa. Deberíamos hablar sobre el cumpleaños de Ren el próximo mes, dijo Margot una mañana de domingo, observando a su familia al otro lado de la mesa del desayuno como si fueran extraños a los que intentaba reconocer. Cumplirá 18. Es importante. Ya está arreglado, respondió Thaddeus sin levantar la vista del periódico. Ren y yo tenemos planes. Los ojos de Ren se movieron entre ellos, y Margot reconoció el cálculo en su mirada, el instinto de una niña traumatizada para evaluar las emociones de los adultos, para posicionarse con la figura más poderosa en la habitación. Era una habilidad de supervivencia que Margot había esperado que Ren ya no necesitara en su hogar. Más tarde ese día, de pie en su impecable cocina preparando la cena mientras Thaddeus ayudaba a Ren con la tarea en el piso de arriba, Margot vio su reflejo en la ventana sobre el fregadero. Detrás de ella, la fachada perfecta de la casa Callahan se extendía en encimeras ordenadas y fotos familiares en marcos a juego. Pero en el cristal, Margot solo vio su propio rostro, marcado por la certeza de que algo precioso estaba siendo corrompido bajo su techo, detrás de puertas cerradas con nuevas cerraduras, mientras ella trabajaba turnos nocturnos para mantener a una familia que se fracturaba sin remedio. Julio llegó con un calor implacable que coincidía con la creciente tensión dentro de la casa Callahan. Thaddeus comenzó a llamarlas sus sesiones especiales de verano, esas largas tardes cuando Margot trabajaba turnos dobles en el hospital y él cerraba las cortinas de la sala contra el sol abrasador, creando un mundo privado donde solo él y Ren existían. Siempre ha sido diferente de los demás niños, le dijo una tarde, su voz baja e íntima mientras revisaban sus ensayos de solicitud universitaria. Más madura, más comprensiva. Por eso tenemos esta conexión que la mayoría de los padres e hijas nunca logran. Extendió la mano, rozando sus dedos contra su mejilla en un gesto que oscilaba entre lo paternal y algo más. Tu madre nunca fue capaz de entenderme como lo haces tú. Ren absorbió esas palabras como un desierto absorbe la lluvia. Su infancia temprana le había dejado un miedo arraigado al abandono, recuerdos de una madre biológica que desaparecía por días, de padres adoptivos que la devolvían como mercancía defectuosa cuando se volvía demasiado difícil. Los Callahan habían sido su milagro, su salvación del sistema. Ahora, mientras Thaddeus se posicionaba como su aliado especial, sintió una necesidad desesperada de preservar ese vínculo, de ser digna de esa atención que la hacía sentir elegida. He estado pensando, dijo Thaddeus una noche mientras recogían los platos de la cena y Margot se preparaba para otro turno nocturno. Deberías dejar esa clase de arte comunitaria. Te está quitando tiempo de tu preparación para los exámenes API. Francamente, esas personas no son realmente tus iguales intelectuales. Ren asintió, ignorando la pequeña voz que le recordaba cuánto amaba esas clases de los sábados por la mañana, como la anciana instructora había mencionado su potencial para una beca. Renunciaría a cualquier cosa para mantener la aprobación de su padre, la única aprobación constante que había conocido desde que entró en la casa Callahan 9 años atrás. Al otro lado de la ciudad, Margot mencionó sus preocupaciones a una colega durante un raro descanso compartido. Thaddeus y Ren se han vuelto tan intensos últimamente. A veces siento que interrumpo algo cuando entro en una habitación. Adolescentes y sus cambios de humor, respondió su amiga con un gesto despreocupado. Mi hijo apenas reconoce mi existencia. Al menos tu hija todavía habla con su padre. Margot asintió, tragándose la explicación de que no era el apego de Ren lo que la preocupaba, sino la naturaleza de ese apego. La forma en que su esposo parecía absorber la atención de su hija como un agujero negro consume la luz. Phoebe Matthews había sido amiga de Ren desde la secundaria,
la única persona fuera de la familia que había mantenido contacto constante a lo largo de los cada vez más aislados años de preparatoria de Eren. Una sofocante tarde de verano, apareció en la puerta de los Callahan sin previo aviso, su bicicleta apoyada contra la baranda del porche. Eren nunca responde mis mensajes, explicó cuando Thaddeus abrió la puerta, su cuerpo bloqueando la entrada. Pensé que podríamos ir a la piscina comunitaria. Dentro, Eren se quedó en el pasillo, su expresión atrapada entre la esperanza y la ansiedad. Thaddeus giró ligeramente, estamos en medio de la redacción de sus ensayos universitarios. Hay una fecha límite muy importante que se acerca. Pero es sábado, insistió Phoebe, la confusión evidente en su ceño fruncido. Y el periodo de solicitud ni siquiera se abre hasta septiembre. La preparación lo es todo, respondió Thaddeus con el tono paciente que reservaba para los estudiantes particularmente densos. Ren entiende la importancia de su futuro, ¿verdad, cariño? Más tarde, mientras Phoebe pedaleaba de regreso a casa sola, no podía sacudirse la imagen del rostro de Ren en ese momento. El breve destello de anhelo rápidamente reprimido por algo que parecía inquietantemente parecido al miedo. Para agosto, el expediente académico de Ren, antes prometedor, comenzó a mostrar lagunas preocupantes. Su profesora de biología envió un correo a Margot sobre tareas sin entregar. Su calificación en participación en inglés bajó de una A a una C. Thaddeus interceptaba estas comunicaciones siempre que podía, respondiendo desde la computadora familiar. Ren está enfocándose en sus fortalezas en este momento. Estamos priorizando su estrategia universitaria en torno a la química y las matemáticas, donde está su futuro. La noche del cumpleaños número 18 de Ren, Margot arregló tomarse una rara noche libre. Compró los ingredientes para la comida favorita de Ren, envolvió un relicario plateado que había guardado durante meses y regresó temprano a casa para preparar una celebración. Encontró la casa vacía, excepto por una nota en el mostrador, llevando a Ren a una cena especial de cumpleaños en la ciudad. No nos esperes despierta. Cuando regresaron pasada la medianoche, Ren llevaba un vestido nuevo que Margot nunca había visto, algo más sofisticado que su estilo habitual, y un rubor en sus mejillas que podría haber sido emoción, vino o algo que Margot no podía soportar nombrar. La mano de Thaddeus descansaba posesivamente en la parte baja de la espalda de Ren mientras entraban, sus dedos extendidos en un gesto de propiedad. Te perdiste el momento en que nuestra niña se convirtió en mujer, le dijo Thaddeus a Margot con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero documentamos todo. Se dio una palmada en el bolsillo donde su teléfono guardaba fotos que Margot nunca sería invitada a ver. Más tarde, en su habitación, Margot desenvolvió el relicario plateado que había planeado darle a su hija, mirando la inscripción en su interior, para Ren, siempre nuestra amada hija. Las palabras, nuestra, y, siempre, ahora la atormentaban, mientras, en algún lugar al final del pasillo, detrás de una puerta cerrada con llave, la cuidadosa manipulación de su familia continuaba en la oscuridad. Septiembre trajo temperaturas más frescas y el comienzo del último año de Ren en la preparatoria. La casa Callahan se instaló en una rutina que parecía normal para los de afuera, pero que operaba bajo reglas no dichas que cambiaban como arenas movedizas. Thaddeus llevaba a Ren a la escuela cada mañana, sus conversaciones continuando hasta el último momento antes de la campana final, su mano demorándose en su hombro cuando se despedían. Por las tardes, cuando Margot trabajaba, desaparecían en su oficina para sesiones de preparación universitaria, que, de alguna manera, requerían que la puerta estuviera cerrada con llave. La primera vez que se cruzaron límites de manera irreversible ocurrió un martes lluvioso, cuando la escuela fue desalojada temprano debido a un apagón. Margot era inalcanzable en el hospital durante un procedimiento de emergencia. Thaddeus y Ren llegaron a una casa vacía, temblando y empapados por el aguacero. Deberías quitarte esa ropa mojada, dijo Thaddeus, su voz sonando diferente de alguna manera, más baja, con un matiz que Ren nunca había escuchado antes. Voy a prepararte algo caliente para beber. Lo que ocurrió en la siguiente hora permaneció sin ser mencionado fuera de las paredes de la casa Callahan, pero algo fundamental cambió entre ellos esa tarde, una línea cruzada que nunca podría deshacerse. Cuando Margot regresó esa noche, los encontró sentados inusualmente separados en la sala, una extraña tensión flotando en el aire que se disipó en el momento en que ella entró. Después de eso, Thaddeus comenzó a construir una narrativa elaborada en torno a su relación. Esto es nuestro, le repetía a Ren en momentos robados entre las idas y venidas de Margot. La gente no entendería lo que tenemos. Intentarían separarnos. ¿No quieres eso,
¿verdad? ¿Volver al sistema? La mención de el sistema de acogida, hizo que un escalofrío recorriera la columna de Ren. A sus 18 años, sabía que legalmente no la devolverían a un hogar de acogida, pero los años de condicionamiento institucional le habían dejado un miedo primario a las autoridades, a ser removida, a perder la poca estabilidad que había encontrado. Nuestro amor es especial, susurraba él cuando estaban solos. Diferente, trasciende los límites ordinarios. En las semanas que siguieron, Ren se movió por la escuela como una sonámbula. Su mundo interno se había fracturado en un antes y un después, sus emociones oscilando entre una vergüenza tan profunda que la hacía vomitar en los baños de la escuela y una convicción desesperada de que lo que estaba ocurriendo debía ser amor, tenía que ser amor, porque la alternativa era demasiado insoportable para contemplarla. Octubre trajo los plazos de solicitud universitaria y la creciente inquietud de Margot. Al regresar de un raro turno de día, encontró la puerta del dormitorio de Ren cerrada, una música extraña sonando en su interior. Tadeusz emergió desde dentro, cerrando la puerta detrás de él. ¿Qué está pasando?, preguntó Margot, señalando la habitación de Ren. Y me gustaría ayudar también, dijo Margot. Apenas la veo estos días. La sonrisa de Tadeusz no alcanzó sus ojos. Le avergüenza el tema del ensayo. Es muy personal. Sobre su adopción, sus sentimientos de abandono. No estoy seguro de que se sienta cómoda compartiéndolo contigo. El comentario cayó como una bofetada. Soy su madre. Madre adoptiva, corrigió Tadeusz con suavidad. La distinción deliberadamente cruel. Es diferente en su mente. No lo tomes como algo personal. Le apretó el hombro al pasar, dejando a Margot frente a la puerta cerrada de su hija, sintiéndose como una extraña en su propia casa. Para noviembre, Ren se había vuelto completamente dependiente emocionalmente de Tadeusz. Su patrón cuidadosamente orquestado de retener y otorgar afecto la mantenía en un estado constante de ansiedad y anhelo. La colmaba de atención e intimidad, solo para volverse repentinamente frío y distante, citando alguna falta o deslealtad percibida. Parecías muy amigable con ese consejero de admisiones universitarias, la acusó después de una feria escolar, su voz tensa. Vi cómo le sonreíste. Solo estaba siendo amable, protestó Ren, sintiendo el pánico crecer mientras Tadeusz se alejaba, su postura rígida con una traición fabricada. Durante 3 agonizantes días, apenas le dirigió la palabra, creando elaboradas excusas para evitar estar a solas con ella. Para la tercera noche, Ren estaba físicamente enferma de ansiedad, convencida de que lo había arruinado todo. Cuando finalmente cedió, atrayéndola a sus brazos con un magnánimo, «Te perdono», el alivio fue tan abrumador que habría aceptado cualquier cosa para evitar otra retirada. Fue durante este periodo cuando Margot encontró la nota, un pequeño trozo de papel que había caído del bolsillo de Ren mientras hacía la colada. Encuéntrame en el lugar de siempre. 4 de la tarde. No le digas a M. La letra era inconfundiblemente la de su esposo. ¿Cuál es el lugar de siempre?, preguntó Margot casualmente en el desayuno, observando con atención el rostro de Tadeusz. Su expresión permaneció neutral. ¿De qué estás hablando? Ren mencionó algo sobre encontrarse contigo en algún lugar después de la escuela. Pensé que tal vez tenían un sitio especial para estudiar. Tadeusz rió, el sonido perfectamente calibrado para hacerla parecer absurda. Si tuviéramos un lugar de siempre, ¿no lo sabrías? ¿Te sientes bien? Estos turnos nocturnos parecen estar afectando tu juicio. El gaslighting fue tan hábil que Margot terminó disculpándose, dudando de sus propias sospechas a pesar de la evidencia arrugada en su bolsillo. Tadeusz siempre había sido el padre más seguro, con quien Ren tenía un vínculo más fuerte. ¿No era natural que tuvieran bromas internas, lugares especiales? ¿No estaba ella simplemente siendo paranoica? A principios de diciembre, un calor inusual trajo consigo el momento en que el frágil equilibrio se inclinó hacia el colapso inevitable. Ren llegó a casa de la escuela pálida y desorientada, encerrándose en el baño por más de 1 hora. Margot, en casa entre turnos, escuchó los sonidos de arcadas a través de la puerta. Hay un virus estomacal rondando, explicó Tadeusz, colocándose físicamente entre su esposa y la puerta del baño. Yo me ocuparé de ella. Pero cuando el patrón se repitió durante días, cuando Margot notó la caja de tampones intacta en el armario del baño, una terrible sospecha echó raíces. Esperó hasta que Tadeusz y Ren salieron de la casa, luego registró la habitación de su hija con manos temblorosas. Dentro del cajón del escritorio de Ren, bajo los folletos de universidades cuidadosamente dispuestos, lo encontró, una prueba de embarazo positiva escondida dentro de un suéter doblado, fechada 2 semanas atrás. Margot se dejó caer al suelo,
el indicador de plástico aferrado en su mano temblorosa, mientras el horror absoluto de lo que había estado ocurriendo en su hogar la golpeaba como una ola gigante. El enemigo nunca había estado fuera de sus paredes. Había estado durmiendo a su lado todo el tiempo. El tenedor de Tadeusz se detuvo a medio camino de su boca. Ella no va a ninguna parte, dijo, sin ocultar la posesividad en su tono. Ya decidimos opciones locales. ¿Lo decidimos?, preguntó Margot, encontrando su mirada directamente por primera vez en semanas. ¿O lo decidiste tú? Al otro lado de la ciudad, Ren estaba sola en el baño de una cafetería, mirando una segunda prueba de embarazo que confirmaba lo que ya sabía. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una extraña y terrible esperanza. En su estado psicológico fracturado, el embarazo representaba permanencia, un vínculo irrompible con Tadeusz. En su diario, escondido bajo su colchón, ya había esbozado su futuro, una pequeña casa en algún lugar remoto, solo ellos tres. Nuestra verdadera familia, había escrito, sin interferencias. La confrontación ocurrió una tarde de domingo, cuidadosamente planeada por Margot cuando los vecinos estarían en la iglesia y los gritos, si llegaban, no serían escuchados. Había reunido sus pruebas, la prueba de embarazo, recibos de hotel, mensajes de texto inapropiados recuperados de la copia de seguridad del teléfono de Ren y una línea de tiempo detallada de las conductas de manipulación que había documentado con precisión clínica. Necesitamos hablar, anunció, bloqueando la entrada mientras Tadeusz y Ren regresaban de una de sus cada vez más frecuentes visitas universitarias que nunca parecían incluir recorridos por campus ni folletos informativos. Se sentaron en la sala como extraños en una incómoda reunión de negocios. Margot colocó sus pruebas sobre la mesa de centro, pieza por pieza, su entrenamiento como enfermera permitiéndole presentar los grotescos hechos con un desapego profesional. Esto termina hoy, concluyó, su voz firme a pesar de la náusea que le revolvía el estómago. O vamos juntos a las autoridades, donde tú, Tadeusz, asumes toda la responsabilidad y buscas ayuda psiquiátrica, o te vas de esta casa de inmediato y nunca vuelves a contactarnos. Esas son tus únicas opciones. La reacción de Ren fue explosiva, un alarido desgarrador que parecía provenir de un lugar primitivo y herido. ¿No entiendes?, gritó, lanzándose hacia las pruebas sobre la mesa. Nos amamos, vamos a ser una familia, una verdadera familia. Ren, cariño, Margot extendió la mano hacia las manos agitadas de su hija. Esto no es amor, esto es abuso. Te ha manipulado, ha usado tu trauma en tu contra. Díselo. Ren se giró hacia Tadeusz, sus ojos salvajes de desesperación. Dile sobre nuestros planes, sobre lo especial que es nuestra conexión. Pero algo había cambiado en la actitud de Tadeusz. La máscara de padre devoto y amante se había deslizado por completo, revelando el cálculo frío debajo. Sus ojos saltaban entre las pruebas, el rostro resuelto de Margot y la expresión histérica de Ren. El análisis de riesgo era prácticamente visible en su rostro, sopesando opciones, evaluando rutas de escape. Ren, dijo finalmente, su voz extrañamente formal, necesitas calmarte. Te estás volviendo histérica. El cambio fue sutil pero devastador. El tono íntimo que había usado con ella durante meses desapareció, reemplazado por la voz desdeñosa que usaba con estudiantes difíciles o empleados de servicio que lo decepcionaban. Se puso de pie, alisando su chaqueta con precisión mecánica. Necesitaré tiempo para considerar estas opciones, le dijo a Margot, como si estuviera discutiendo términos de negocios en lugar de acusaciones criminales. Ahora evitaba mirar a Ren, la prueba viviente de sus crímenes, la complicación que no había calculado del todo. La expresión de Ren se desmoronó al reconocer lo que estaba sucediendo. El abandono que más temía estaba ocurriendo en tiempo real, y no por parte de Margot, sino de la única persona por la que había sacrificado todo. Lo prometiste, susurró, buscando su mano. Dijiste que nada nos separaría. Tadeusz se apartó de su toque, sus ojos fríos e irreconocibles. Creo que tu madre tiene razón. No estás bien, Ren. Tal vez todos deberíamos tomarnos un tiempo para considerar qué es lo mejor. Mientras subía las escaleras para empacar una maleta, algo dentro de Ren se rompió irreparablemente. La fantasía del amor colapsó ante la realidad de la explotación, dejándola suspendida en ese terrible espacio entre la ilusión y la claridad. En los 3 días posteriores a la confrontación, Tadeusz ejecutó un acto de desaparición magistral sin abandonar físicamente la casa. Permaneció allí, pero se convirtió en un fantasma, tomando duchas temprano en la mañana, saliendo para el trabajo antes de que Ren despertara,
regresando tarde cuando ella ya estaba en la cama. Cuando se veían obligados a compartir el mismo espacio, mantenía una distancia clínica, sus ojos nunca encontrándose del todo con los de ella, sus respuestas monosilábicas y desprovistas de emoción. Necesitamos hablar, Ren lo acorraló en la cocina a medianoche, su voz quebrándose con desesperación. Sobre el bebé, sobre nosotros. Tadeusz echó un vistazo hacia el pasillo, asegurándose de que Margot no estuviera cerca. No hay un nosotros. Ren, creo que malinterpretaste ciertas cosas. Malinterpreté. La palabra la golpeó como un impacto físico. Dijiste que me amabas. Dijiste que éramos especiales. Dije muchas cosas que no debía haber dicho. Su voz era plana, pragmática. Estaba pasando por algo. Una crisis de mediana edad, tal vez. Fue inapropiado, y me disculpo, pero se acabó. La crueldad calculada de su rechazo dejó a Ren sin aliento. En un solo momento, él había reescrito toda su historia, transformando lo que ella creía que era un amor trascendental en un error sórdido. Intentó detenerlo mientras él pasaba junto a ella, sus dedos clavándose en la tela de su manga. No puedes simplemente fingir que no pasó, siseó. Estoy esperando a tu hijo. Tadeusz miró fijamente su mano hasta que ella la soltó. En realidad, no lo sabemos, ¿verdad? Dijo con un desapego clínico. Deberías ver a un médico y a un terapeuta. En la escuela, Ren comenzó a seguir a Tadeusz entre clases, apareciendo fuera de su aula con preguntas inventadas sobre tareas de química. Enviaba docenas de mensajes de texto que quedaban sin respuesta, dejaba notas en su coche que él arrugaba sin leer. Su desesperación era palpable, notada por otros maestros que atribuían su comportamiento al estrés típico del último año y a la intensidad de una joven con problemas demasiado apegada a una figura paterna. Mientras tanto, Tadeusz preparaba metódicamente su escape. Transfería dinero de cuentas conjuntas a un nuevo banco en montos lo suficientemente pequeños como para evitar alertas. Aseguró un puesto temporal de enseñanza en una escuela privada a 3 estados de distancia, utilizando la recomendación de un colega y referencias vagas a problemas familiares que requerían un nuevo comienzo. Mantenía una actuación cuidadosa de arrepentimiento con Margot, sugiriendo terapia y reconciliación, mientras secretamente contaba los días hasta su partida. Una tarde de jueves, Ren hackeó el correo electrónico de Tadeusz usando una contraseña que había memorizado meses atrás en tiempos más íntimos. Lo que encontró destrozó cualquier ilusión restante. Un contrato de arrendamiento para un apartamento en Vermont. Confirmación de un puesto docente que comenzaba en 3 semanas. Reservaciones de vuelo solo de ida para un pasajero. Cada documento representaba un futuro meticulosamente construido sin ella. Esa misma tarde, Margot se sentó frente a un abogado de derecho familiar en una ciudad vecina, fuera del alcance de posibles conocidos. Tengo pruebas de abuso sexual hacia nuestra hija adoptiva por parte de mi esposo, declaró, su desapego profesional de enfermera siendo lo único que la mantenía en pie. Necesito saber cuáles son mis opciones para protegerla, especialmente considerando su estado psicológico actual y su embarazo. La expresión del abogado se mantuvo profesional, aunque sus ojos delataron un instante de sorpresa. ¿Esto ha sido reportado a las autoridades? No, admitió Margot. Ella tiene 18 años ahora, aunque la relación claramente comenzó antes. Está extremadamente inestable, emocionalmente dependiente de él. Me temo que si denunciamos de inmediato, podría llevarla al límite. No obstante, hay requisitos obligatorios de denuncia, explicó el abogado. Dado lo que me has contado, debemos contactar a la policía y a los servicios de protección infantil hoy mismo. Tu esposo podría estar preparando su fuga. Margot asintió, sintiendo el peso de la decisión asentarse sobre sus hombros. La llevaré directamente a la estación de policía mañana por la mañana. ¿Puedes reunirte con nosotras allí? Quiero asegurarme de que tenga el apoyo adecuado durante el proceso. Mientras el crepúsculo caía sobre Cedar Lane, Ren estaba sentada con las piernas cruzadas sobre su cama, rodeada de correos electrónicos impresos que documentaban la traición de Tadeusz. Su mano descansaba sobre su todavía plano vientre mientras una terrible claridad descendía sobre ella. La fantasía se había hecho añicos, revelando la manipulación debajo. Pero más devastador que esta realización era el abandono, el miedo más primitivo de su vida manifestándose una vez más. Cada adulto que había afirmado amarla, al final, la había dejado. Sus padres biológicos, las familias de acogida. Ahora, Tadeusz. Pero algo nuevo cristalizó en los escombros de sus delirios rotos, una fría y terrible determinación. Si Tadeusz podía desecharla a ella y a su hijo no nacido, si Margot podía destruir el único amor al que Ren se había entregado por completo,
entonces tal vez ninguno de ellos merecía el futuro que estaban planeando. Debajo de su colchón, Ren sacó su diario y lo abrió en una página en blanco. Si no puedo tener a mi familia, escribió con una letra precisa y medida, entonces nadie la tendrá. Subrayó la frase 3 veces, luego cerró el libro y comenzó a planear. Las siguientes 48 horas transcurrieron en una calma inquietante mientras Ren se preparaba metódicamente para lo que había comenzado a llamar preservación familiar en las páginas de su diario, ahora llenas de una escritura cada vez más desordenada. Visitó 3 farmacias diferentes en la ciudad, comprando somníferos de venta libre en cada una. Localizó la llave de repuesto de la caja fuerte de armas de Thaddeus, escondida detrás del calentador de agua en el sótano, un lugar que lo había visto usar meses antes durante un raro momento de descuido. Mientras Margot hacía llamadas en voz baja detrás de puertas cerradas y Thaddeus empacaba maletas cuando creía que nadie lo observaba, Ren se movía por la casa con una serenidad inquietante. La desesperación frenética que había caracterizado sus días anteriores había desaparecido, reemplazada por una determinación enfocada que podría haber alarmado a ambos si no estuvieran consumidos por sus propios planes de escape. El viernes por la mañana, Ren interceptó a Thaddeus en la entrada mientras cargaba una caja de artículos personales en el maletero de su auto, otro paso incremental en su calculada estrategia de salida. ¿Podemos hablar?, preguntó, su voz firme de una manera que lo desorientó momentáneamente. Solo un minuto. Thaddeus miró su reloj. Voy tarde para la primera clase. Es sobre el bebé, dijo Ren, apoyando una mano protectora sobre su abdomen. He tomado una decisión. Algo cruzó su rostro, preocupación, no por ella, sino por sí mismo y las posibles complicaciones que su embarazo representaba. Lo que decidas es tu elección, dijo con tono desdeñoso. Pero creo que ambos sabemos que lo mejor sería que te deshicieras de él. Un nuevo comienzo para todos. La crueldad casual de su declaración, reduciendo a su hijo a un problema que debía ser eliminado, debería haberla devastado. En cambio, Ren simplemente asintió, una pequeña sonrisa asomando en las comisuras de sus labios. Tienes razón, esta noche me encargaré de todo. Thaddeus, sin captar la ominosa carga de sus palabras, simplemente asintió y continuó cargando su auto. Bien, eso es maduro de tu parte. Esa noche, Ren sugirió una cena familiar con una naturalidad que sorprendió tanto a Margot como a Thaddeus. Deberíamos hablar de todo, dijo mientras ponía la mesa con sus mejores platos. Como familia, una última vez. Margot, interpretando esto como una señal positiva de que Ren comenzaba a procesar la realidad, aceptó con entusiasmo. Thaddeus, calculando que una última actuación de arrepentimiento podría reducir las sospechas sobre su inminente partida, aceptó a regañadientes. La escena que presentaban alrededor de la mesa era una grotesca parodia de la vida familiar, Margot vigilante y preocupada, Thaddeus interpretando su papel de hombre arrepentido, y Ren inquietantemente serena mientras servía la pasta que había preparado ella misma, insistiendo en que ninguno de los dos la ayudara. Puse algo especial en la salsa, dijo, observándolos mientras tomaban los primeros bocados. Una receta antigua. A mitad de la silenciosa comida, Margot carraspeó. Ren, cariño, necesito decirte algo importante, comenzó. He hablado con las autoridades sobre lo que ha sucedido. Tenemos una cita mañana por la mañana con un detective. Va a ser difícil, pero es necesario. La tenedor de Thaddeus cayó con estrépito contra su plato. ¿Hiciste qué? La máscara de arrepentimiento se deslizó por completo, revelando un pánico puro. ¿Sin hablarlo conmigo primero? No hay nada que discutir, respondió Margot con voz firme. Lo que hiciste fue un crimen. Habrá consecuencias. ¿Tienes idea de lo que esto hará a mi carrera? ¿A mi vida? Thaddeus se puso de pie de golpe, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Esto podría haberse manejado en privado, discretamente, como todo lo demás en esta casa. La voz de Margot se elevó. ¿Más secretos? ¿Más mentiras? Mientras discutían, ninguno de los dos notó cómo Ren se levantaba tranquilamente de su asiento y se dirigía a la cocina. Ninguno la vio abrir el cajón y sacar el cuchillo de trinchar. Ninguno registró su regreso hasta que Margot sintió el primer dolor desgarrador entre los omóplatos. Ren. El grito de Thaddeus no fue de preocupación, sino de instinto de supervivencia cuando Margot colapsó sobre la mesa, la sangre manchando su blusa color crema. Los dos iban a dejarme, dijo Ren,
su voz inquietantemente serena mientras se erguía sobre la figura temblorosa de Margot. Iban a desechar a nuestra familia. Ninguno de ustedes realmente me quiso. La mano de Margot se alzó débilmente hacia su hija, la sangre burbujeando en sus labios mientras intentaba hablar. Ren dio un paso atrás, observando con una curiosidad distante cómo la mujer que la había criado luchaba por respirar sus últimos suspiros. La salsa, Tadeusz susurró de repente, sintiendo el peso adormecedor extenderse por sus extremidades. Nos drogaste. Solo lo suficiente para facilitar las cosas, confirmó Ren, viéndolo luchar por mantenerse de pie, sus movimientos ya torpes y descoordinados. No quería que sufrieran, no realmente, solo quería que nos quedáramos juntos. Cuando Tadeusz se tambaleó hacia la puerta, Ren se interpuso tranquilamente en su camino, el cuchillo aún húmedo con la sangre de Margot. ¿A dónde vas? ¿A Vermont? ¿A tu bonito apartamento nuevo? ¿A tu nuevo comienzo sin la adolescente embarazada e inconveniente? Ren, por favor, cambió de táctica, suavizando su voz en el tono íntimo que había usado en sus momentos privados. Esta no eres tú. Es una crisis emocional. Baja el cuchillo y podemos resolverlo juntos. Juntos, repitió Ren, la palabra hueca en sus labios. Eso fue lo que prometiste antes, pero mentiste, igual que todos los que se suponía que me amaban. Las piernas de Tadeusz cedieron, y cayó de rodillas mientras el sedante tomaba pleno efecto. Su último intento de manipulación emergió como un susurro ahogado. Te amo, Ren. Siempre lo he hecho. El bebé, nuestro bebé, todavía podemos ser una familia. Ren inclinó la cabeza, estudiándolo mientras sus ojos luchaban por mantenerse enfocados. ¿Sabes qué es extraño? En este momento, realmente creo que lo dices en serio. El miedo hace que incluso las mentiras suenen verdaderas. El cuchillo subió y bajó 3 veces en rápida sucesión. Tadeusz colapsó por completo, su vida derramándose sobre el suelo de madera pulida de la casa donde había orquestado tanta destrucción secreta. En el repentino silencio, Ren pasó por encima de su cuerpo con calma y regresó al comedor. Sacó su diario de su escondite y se sentó a la mesa, ahora manchada de sangre. Con precisión metódica, documentó todo, su historia de amor tal como ella la había experimentado, no como realmente había sido. Escribió sobre el sacrificio noble y la conexión trascendental, sobre un mundo demasiado cerrado de mente para comprender su vínculo especial. Cuando llenó la última página, llevó el diario a su habitación. De la caja fuerte de Tadeusz, sacó su pistola de caza. Sentada en su cama, rodeada de folletos universitarios de escuelas a las que nunca asistiría, Ren colocó el cañón contra su sien. Los 3 estaremos juntos, susurró a su hijo no nacido, donde nadie podrá separarnos otra vez. El sonido del disparo resonó por toda la casa vacía de Cedar Lane, afortunadamente inaudible para los vecinos que regresaban de sus actividades del viernes por la noche, ajenos al horror que había ocurrido detrás de la fachada perfecta del hogar Callahan. El disparo que debía haber terminado con la vida de Ren Callahan, en cambio, marcó el comienzo de su viaje más largo. La bala, ya fuera por el temblor en sus manos o por una vacilación inconsciente, siguió un camino que fracturó su hueso temporal pero no alcanzó las estructuras críticas de su cerebro. Elaine Winters, regresando tarde de su club de lectura, escuchó el disparo y llamó al 911, luego se quedó inmóvil en su césped delantero mientras los vehículos de emergencia inundaban Cedar Lane, pintando el vecindario con luces intermitentes rojas y azules. La detective Imani Rhodes llegó a la escena poco después de la medianoche, sus 17 años de carrera aún sin haberla desensibilizado a la imagen dentro de la casa, un comedor convertido en un matadero, 2 cuerpos enfriándose en diferentes pisos y, arriba, una adolescente aferrándose a la vida, con su diario empapado en sangre aún apretado entre sus manos. Todavía respira, anunció el paramédico con una urgencia sorprendida. Pulso débil pero presente. En algún punto entre la casa Callahan y el hospital Oak Ridge Memorial, el cuerpo de Ren, tal vez funcionando por pura memoria celular más que por voluntad consciente, decidió seguir viviendo. La cirugía de emergencia duró 7 horas, con el cirujano describiendo después su supervivencia como estadísticamente improbable. Se extrajo la bala, se reconstruyeron fragmentos de su cráneo con extremo cuidado, pero Ren permaneció suspendida en el crepúsculo de un coma inducido médicamente mientras los investigadores reconstruían la pesadilla que se había desarrollado en la aparentemente normal casa de Cedar Lane. El diario nos dice todo, explicó Rhodes a su capitán 3 días después de los asesinatos, deslizando la bolsa de evidencia con el diario ensangrentado de Ren sobre el escritorio. Excepto que no lo hace. Todo está filtrado a través de su perspectiva, la ilusión, la manipulación,
El embarazo. Necesitamos corroboración. Esa corroboración llegó de múltiples fuentes. La computadora de Tadeusz reveló no solo sus planes de escape, sino un tesoro oculto de fotografías inapropiadas de Ren que se remontaban a casi 2 años atrás. La correspondencia por correo electrónico con la escuela de Vermont mostró que había asegurado vivienda y empleo usando referencias falsificadas. Lo más condenatorio fueron los mensajes de texto recuperados de su teléfono, documentando en detalle clínico su metódico proceso de manipulación. Fue premeditado desde el principio, declaró Rhodes a la prensa en un comunicado cuidadosamente formulado que sacudió a Oakridge. La evidencia sugiere que Tadeusz Callahan buscó adoptar específicamente a una niña con problemas de apego, creando condiciones de dependencia psicológica a lo largo de los años. La comunidad quedó atónita mientras antiguos colegas y estudiantes luchaban por reconciliar al respetado profesor de química con el depredador revelado en la muerte. Se realizaron vigilias con velas por Margot, descrita en los elogios fúnebres como la víctima inadvertida atrapada entre dos fuerzas destructivas. Padres de alumnas comenzaron a presentarse con preocupaciones retrospectivas sobre la atención especial que Tadeusz mostraba hacia ciertas chicas vulnerables, preocupaciones que parecían menores de forma aislada, pero que formaban un patrón perturbador cuando se observaban en conjunto. Phoebe Matthews, la amiga distanciada de Ren, proporcionó a los investigadores mensajes de texto que documentaban la creciente reclusión de Ren. Él le hizo creer que era la única persona que realmente se preocupaba por ella, le dijo a la detective Rhodes, con lágrimas corriendo por su rostro. El resto de nosotros simplemente no podíamos competir con ese nivel de intensidad. 2 semanas después de los asesinatos, Ren abrió los ojos en una habitación de hospital donde su primer visitante no fue su familia, porque ya no le quedaba ninguna, sino el Dr. Levine, el psiquiatra forense asignado para determinar si enfrentaría su eventual juicio por asesinato en una sala de tribunales o en una institución psiquiátrica. ¿Sabes dónde estás?, preguntó el Dr. Levine durante su primera sesión, anotando la expresión inexpresiva de Ren y la forma en que su mano se movía repetidamente hacia su abdomen. Hospital. La voz de Ren era débil, la palabra emergiendo con esfuerzo a través de nervios faciales dañados. El bebé. Perdiste el embarazo durante la cirugía, dijo el Dr. Levine con suavidad, observando cómo la expresión de Ren se desmoronaba antes de recomponerse en una aceptación vacía. Él también se fue. Entonces, susurró. Todos se han ido. La evaluación psiquiátrica duró meses, revelando capas de trauma que comenzaron mucho antes de que Ren ingresara en la casa Callahan. Abandono temprano por parte de sus padres biológicos. Abuso sexual en una colocación previa en el sistema de acogida. Un trastorno de apego que la hizo particularmente vulnerable al enfoque calculado de Tadeusz. Los expertos testificaron que Ren había sido sistemáticamente desmantelada y reconstruida según el diseño de su padre adoptivo. Una demolición psicológica tan completa que distinguir su verdadero yo de su influencia era casi imposible. Esto no justifica sus acciones, explicó el Dr. Levine durante la audiencia cerrada de competencia, pero las contextualiza dentro de un marco de manipulación psicológica extrema y explotación. Literalmente se le programó para creer que preservar su conexión con Tadeusz era necesario para su supervivencia. El fiscal de distrito, enfrentando la presión pública y un testimonio psiquiátrico contundente, finalmente decidió no presentar cargos por asesinato. En su lugar, Ren fue internada en el Hospital Psiquiátrico Lakewood, una instalación segura especializada en trauma y trastornos de personalidad, con un compromiso mínimo de 10 años antes de que se pudiera considerar una posible liberación supervisada. En su tercer año en Lakewood, durante una sesión de terapia reveladora, Ren finalmente articuló la verdad que había estado rodeando. Él nunca me amó, dijo, la realización tanto devastadora como liberadora. Nunca se trató de amor. Se trató de control, de poseer a alguien por completo. ¿Y qué hay de tus sentimientos hacia él?, la animó su terapeuta. Ren miró por la ventana hacia el jardín de la instalación, donde el invierno cedía a regañadientes ante la llegada temprana de la primavera. No era amor, dijo lentamente. Era instinto de supervivencia retorcido en dependencia. Pensé que me estaba salvando, pero solo me estaba coleccionando. El progreso llegó en incrementos microscópicos. Hubo retrocesos, episodios violentos desencadenados por la percepción de abandono, estados disociativos en los que volvía a defender a Tadeusz y su relación especial. Pero también hubo momentos de claridad que aumentaban gradualmente en frecuencia y duración. En Cedar Lane, eventualmente una nueva familia se mudó a la casa, sin saber su historia después de que extensas renovaciones disfrazaran su pasado. Pero en Oakridge,
La gente aún hablaba en susurros sobre los Callahan, la familia que parecía tan normal hasta la noche en que sus secretos se derramaron en sangre sobre el suelo de su comedor.